vamos a cantar, juntos nos vamos a alegrar, unidos vamos a alabar. Efesios capítulo 3, verso 16. Tema de hoy, el Espíritu Santo y nuestro hombre interior. El Espíritu Santo y nuestro hombre interior. Espíritu de Dios, háblanos, dirígenos en el nombre de Jesús y que esta palabra sea relevante para todos nosotros. Mire aquí en todo el contexto, capítulo 3, verso 14 al 20-21 de Efesios, la carta del apóstol Pablo, ahí está hablando de la oración, un nivel de oración, mire, apostólica, ya no es un nivel de oración, mire, de personas recién convertidas que tienen que decir Padre nuestro, no están en el abecedario. Aquí Pablo ya da por sentado que la iglesia de Éfeso había gente madura, había gente sólida que necesitaban alimento más sólido en términos espirituales. ¿Para qué? Para que puedan crecer, hacer crecer al Cristo dentro de ellos y poder cumplir el propósito de Dios. Entonces Pablo aquí, mire, nos enseña a orar de una manera contundente y demoledora. Es la misma oración que él hacía por la iglesia de Jesucristo, es la oración que usted y yo tenemos que hacer por la iglesia, por nuestros seres queridos, como líderes, por nuestros discípulos, mire, por nuestras autoridades, por nuestros parientes, esposos, esposas, la oración aquí de Pablo. Y yo, para encerrar y ser bien puntual, le puse por título a este párrafo, el Espíritu Santo y nuestro hombre interior. ¿Qué pedir a Dios en nuestra oración? Porque muchas veces divagamos, estamos pidiendo algo con la boca, pero la mente está allá por el norte. La boca está por el sur y la mente está por el norte. Entonces, para que podamos tener la mente, la emoción, la voluntad bien focalizada, porque la oración es una herramienta poderosísima, es un misil con cabeza nuclear que deshace las obras de las tinieblas y va arriba, llega a la presencia de Dios y a tu oración se le agrega incienso, sube a la presencia de Dios y de la presencia de Dios se toman carbones encendidos, se le agrega a tu oración que tiene el incienso. Mire, el incienso son la obra de Cristo que se te agrega. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ese incienso, la obra de Cristo, se agrega a tu oración y el Padre escucha, y a tu oración, cuando Él va a responder, le agrega carbones encendidos que está ahí en su presencia, según Apocalipsis capítulo 8, y viene a la tierra tu oración y retorna como un misil. Misil con cabeza nuclear, desbaratando las trincheras del diablo, las obras de las tinieblas. ¿Me está siguiendo? Pues hay que ser perseverante, enviar siempre los misiles, pero hay que chequear si esos misiles tienen el contenido. ¿Para qué? Primero, para que llegue allá arriba, y segundo, para que retorne con poder, porque muchas veces hacemos oraciones largas, y no pasa nada. Uno, porque no sabemos qué pedir, y número dos, a veces nuestros corazones están sucios, están en pecado, y Dios no escucha la oración del pecador. Entonces es importante limpiarse. ¿Para qué? Para que tu oración pueda pasar el segundo cielo donde están las potestades. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el marco, el Espíritu Santo y nuestro hombre interior. ¿Qué pedir? Pedir esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús. Los tres son uno. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes van a orar, cuando ustedes van a conversar con Dios, cuando le van a pedir algo al Señor, pidan conforme, ¿qué dice? A las riquezas de su gloria. Y estuvimos estudiando nosotros que el Espíritu Santo de Dios es creador. Génesis capítulo 1, Dios habló y creó todas las cosas de la nada. Estaba el Padre, el Hijo,
el Espíritu Santo de Dios creando todo. E hicimos un paralelismo en la creación del mundo y respecto a nuestro mundo interior, que también cuando le hemos aceptado a Cristo dentro de nuestros corazones, ocurrió lo que ocurrió en Génesis capítulo 1. Dios volvió a recrear todo de nuevo. ¿Qué fue lo que Dios creó allá en el principio? La luz. Lo primero que Dios creó fue la luz. Cuando recibimos a Cristo dentro de nuestros corazones, Jesús es la luz, se prende la luz dentro de nosotros y volvemos a tener comunión con Dios y entendimiento, y nuestro mundo interior es organizado, mire, es limpiado, y ahí otra vez el corazón, que era un lugar de yuyos, de matorrales, mire, donde había desorden, viene el Espíritu de Dios y empieza a ordenar, y nuestro corazón se vuelve un jardín del Edén. ¿Está siguiendo? Entonces, hay que pedir conforme a las riquezas de su gloria. No pidamos más conforme a nuestra mente, conforme a nuestros deseos viciados y conforme, mire, tal vez a una teología no muy alumbrada, a un conocimiento de Dios no muy alumbrado por falta de santidad, por falta de estudio bíblico, por falta de meditación en la palabra. No le conocemos a nuestro Dios y pedimos conforme a nuestra capacidad. El apóstol Pablo dice: no, señores, lean la palabra, mediten en la palabra, mire, obedezcan la palabra, prediquen la palabra, estudien la palabra, y su mente, su corazón se va a ampliar, porque la palabra revela a Dios. Y en ese marco, en ese contexto, un Dios grande, un Dios todopoderoso como el que le estoy describiendo, mire, creador del cielo y de la tierra, Pablo dice: bueno, tu forma de hablar con Dios, tu pedido va a cambiar. Si vos te vas junto a tu vecino y vos sabés que apenas gana el sueldo mínimo, le vas a pedir un pedazo de galleta, ¿verdad? Conforme a su capacidad. Si vos te vas y tenés un vecino cruzar la calle y es un potentado, vos ves que cambia su vehículo año a año, y vos ves que tiene riquezas, tiene poder, tiene influencia, no le vas a ir a pedir un pedazo de galleta, le vas a pedir conforme a su capacidad, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, pídanle a Dios, cuando ustedes piden algo, pidan conforme a la riqueza de su gloria. O sea, pidan conforme a la capacidad de aquel, mire, que creó el universo entero. ¿Se entiende eso? ¿Qué pedir? Dios, quiero ser fortalecido, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, cuando usted ora, se va a la presencia del Señor. Aquí hay, mire, un punto muy importante, pedirle a Dios conforme a la riqueza de su gloria, y que estuvimos hablando en los servicios pasados, en las prédicas anteriores. Lucas 11:13. Padre, dame el Espíritu Santo. Padre, dame el Espíritu. Jesús enseñó a que pidamos conforme a la potencia de su gloria, dice el apóstol Pablo, ampliando un poquito más esa enseñanza de Cristo de Lucas 11:13. ¿Qué dijo Jesús? Pidan al Espíritu Santo. Pidan al Padre que les dé el Espíritu Santo, ese Espíritu que estuvo creándolo todo, porque el Espíritu de Dios es creador. Pero ahora Pablo dice de una manera puntual: cada uno de nosotros que somos un mundo aparte, pidan conforme a la potencia de su gloria. ¿Y qué es la bendición de la potencia de su gloria? Ustedes pueden pedir el ser fortalecido con la fuerza, con el poder que tiene el Espíritu Santo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Hombre interior. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol cuando habla del hombre interior? El hombre es un espíritu que tiene un alma, y el alma tiene tres depósitos: la mente, la razón, la emoción, las emociones, capacidad de sentir, la voluntad, capacidad de tomar decisiones. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cuando ustedes van a orar, pidan: Señor, dame tu presencia, esta riqueza tan importante, tan tremenda que tú me otorgas, esa riqueza que habitó en Cristo llamado Espíritu Santo, esa riqueza que habitó en los apóstoles llamado Espíritu Santo. Yo quiero esa riqueza, yo quiero ser fortalecido mediante el poder de Dios. Pablo ahí en Efesios, en la misma carta, capítulo 6, verso 10 dice:
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, dice, en el Señor, no en el poder que bajó sobre Sansón, no en el poder de Hércules, no en el poder de esos hombres que le meten pastilla y hacen pesa y desarrollan un cierto poder hasta cierto nivel. No, pidan el poder que hubo en Cristo. Eso que le capacitó a Pablo para llevar adelante el propósito de Dios, eso está a su disposición. Ese poder que te capacita que cuando te insultan vos podés bendecir. Ese poder que te hace creer en la palabra de Dios cuando los demás ni creen, y en un contexto de gente atea que no le aman a Dios, que no respetan a Dios, el poder del Espíritu Santo dentro de ti te hace creer en Dios y te hace creer en su palabra. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice, fortalezcanse en este poder, en el poder de la fuerza del Señor. Y el apóstol Pablo aquí, armonizando con lo que Cristo dijo en Lucas 11:13, el apóstol dice acá, pidan al Espíritu Santo el ser fortalecido en nuestro hombre interior. Vamos a Efesios. ¿Me dejas Efesios, por favor, ahí? 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder. Hechos 1:8. Ahí aparece otra vez la palabra dunamis, poder, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Tenemos que anhelar este poder, porque sin este poder no podemos ser testigos, no podemos llevar la vida cristiana como corresponde, no podemos tener un corazón perdonador, no podemos tener un corazón sabio, no podemos tener un corazón inteligente. Y la palabra inteligencia en el contexto bíblico significa, mire, tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y al mismo tiempo, mire, apartarnos del mal. Hay que ser muy inteligente para apartarnos del mal. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol que usted y yo tenemos que pedir esto, el ser fortalecido. Esa palabra fortalecido viene de la palabra fortaleza. Fortaleza, ¿qué es una fortaleza? Mire, una ciudad amurallada que los enemigos no pueden penetrar. ¿Por qué? Porque las murallas son tan sólidas, hay dentro gente armada y está tan estructurado la puerta, etcétera. Mire, que es una fortaleza que ningún enemigo puede tumbar esas murallas o penetrar dentro de esa ciudad. Fortalecido. En este marco, en este contexto, Padre, yo quiero que tu espíritu dame, porque esta es la riqueza más grande que yo pueda tener, el ser fortalecido, el ser protegido por tu espíritu. Te insultan, pero como estás fortalecido, boom, rebotó por ese armazón y por esa cobertura invisible que te da el espíritu. Te insultan, te hacen de todo, pero vos tenés un corazón perdonador. No penetra las flechas del diablo, del enemigo a tu corazón para herir y te vuelvas un hombre, una mujer rencorosa, un hombre, una mujer cuyo corazón se amarga. Y mire, ahí está el enemigo obrando desde dentro para afuera. Entonces hay que pedir, Señor, el ser fortalecido, no solamente en mi hombre interior, sino quiero también esa cobertura exterior para mí, para mi familia. ¿Está conmigo? El hombre interior, mire, y el Espíritu Santo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y la pregunta, ¿por qué pedir el ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu? Porque es necesario para tener los pensamientos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que muchas veces nos arrodillamos y el pensamiento va al otro lado? Mire, abrimos la Biblia, queremos leer, nuestros ojos están sobre el párrafo, pero nuestra mente está en otro lugar. Entonces hay que pedir, Padre, quiero ser fortalecido en mi hombre interior por tu Espíritu. Cuando me arrodille y yo pueda orar, Señor, esté alineada mi mente, mi emoción, mi voluntad a tu palabra para que mi boca declare, Señor, lo que corresponde, pida lo que corresponde. Señor, cuando hable
habla tu palabra. No quiero que mis pensamientos estén bloqueados, estén con tiniebla, oscuridad, debido a esta atmósfera que está contaminada. Señor, yo quiero que mis pensamientos estén bajo el dominio de tu Espíritu Santo. Y cuando habla tu palabra, yo pueda entender tu ley. Como David decía cada vez que iba a abrir la palabra: Señor, abre mi mente para que yo pueda, mirar las maravillas de tu ley. ¿Me están siguiendo? Esta es una bendición que está de nuestro lado. Póngalo en práctica, por favor. Todo esto que usted está escuchando va a ver la diferencia en tu vida, en tu hombre interior. Mire, en tu hombre interior va a estar la presencia del Señor. Mire, tus pensamientos van a ser controlados por Él. Por eso es importante, es necesario pedir que Dios fortalezca nuestro hombre interior. No solamente los pensamientos. Al estar lleno del Espíritu Santo, también va a ser fortalecida nuestras emociones, que son capacidad de sentir. Entonces usted va a sentir menos odio, menos rencor y más. Vamos a tener un corazón perdonador, un corazón lleno del amor del Señor. Y ese tipo de corazón es un corazón limpio, que no tiene todos esos óxidos, que es el pensamiento malo. Mire, tal su mente, tal sus acciones, dice el proverbio. Si usted tiene un corazón malo, un corazón rencoroso, va a hablar a través de esas heridas. Usted va a herir. ¿Y quién va a recibir el mal? Usted. El óxido va a seguir carcomiendo tu mente, tus emociones, tu voluntad. Por eso es importante decir: Señor, dame conforme a la riqueza de tu gloria el ser fortalecido en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, por tu Espíritu, para que tenga yo un corazón perdonador. Señor, así como lo tuvo Jesús, se le hizo de todo y Él dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ese tipo de corazón es un corazón que cuando uno ora y pide algo al Señor, llega directa y rápidamente a la presencia del Señor, y la respuesta se deja ver muy pronto, muy rápido. ¿Están conmigo? Entonces es importante todo esto. Entonces, ¿por qué pedir a Dios ser fortalecido en nuestro hombre interior? Hemos visto, mire, para que nuestros pensamientos estén llenos de los pensamientos de Dios, podamos entender la palabra, nuestras emociones están llenas del amor del Señor, nuestra voluntad está rendido al Espíritu de Dios, al propósito de Dios. Cuando hablamos de voluntad de Dios, estamos hablando de una capacidad, una voluntad que es omnipotente, todopoderoso. Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando que esa voluntad es omnipresente, está al mismo tiempo en todo lugar. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de que es omnisciente, conoce todo. Por eso que es importante decir: Espíritu Santo, mi voluntad no es omnipresente, mi voluntad no es omnipotente, mi voluntad no es omnisciente. Hay muchas cosas que no sabe y toma malas decisiones conforme a lo que está cargado acá, conforme a lo que hemos leído, conforme a lo que la tradición nos enseñó, conforme a lo que mi mamá me dijo, mi abuelo me dijo, lo que leí mi maestro en la escuela o en la universidad. Pero muchas de esas informaciones que están aquí dentro no están sustentados en la palabra y tomamos malas decisiones en términos de matrimonio, en términos de familia, en términos económicos, en términos teológicos, en términos doctrinales. Entonces, ¿qué hay que decirle al Señor? Señor, si ha hecha tu voluntad. Jesús, estando ahí en el Getsemaní, ¿qué hizo? Jesús, como hombre, oró a su Padre, sabía que iba a morir y muerte por crucifixión. Y él dijo: Padre, si es posible, esta es mi voluntad. No quiero pasar por ese dolor, por esa angustia, por ese sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús entendía muy bien que en su estado humano, su voluntad, mire, no tenía la capacidad que tiene la capacidad divina. Entonces, en ese marco, en ese contexto, pedimos al Espíritu de Dios que nos ilumine. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos desear y entender que hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene. Que se manifieste la voluntad de Dios en nuestra vida, área económica, área familiar, área de salud, en todos los aspectos, área, mire, empresarial. Señor, sea hecha tu voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque su voluntad es omnipresente, omnisciente, omnipotente y es eterna. Conoce lo que hubo en ese pasado remoto.
conoce lo que hay hoy y conoce lo que hay mañana, porque Dios vive en un eterno presente. ¿Me está siguiendo? Esa es una de las bendiciones, de las riquezas, de la gloria de Jehová. Poder decirle, Señor, ya no más mi voluntad. Haciendo mi voluntad, Señor, hice mal negocio, perdí mi familia, perdí, Señor, mi economía, perdí un montón de cosas haciendo mi voluntad. Ahora, Señor, prefiero que mi voluntad se sumerja en la tuya, porque ahí estoy seguro, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, y mediante tu Espíritu dentro de mi corazón va a fortalecer no solamente mi mente, no solamente mis emociones, sino también mi voluntad para hacer siempre lo que es correcto en un mundo donde las personas, mire, hacen la voluntad del espíritu de la potestad del aire, espíritu de desobediencia, espíritu de rebeldía, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la mente, de las emociones, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo los designios de nuestra carne o naturaleza pecaminosa. Pero ahora le tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, y el apóstol Pablo nos está enseñando qué pedir. Nuestro hombre interior necesita de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y Dios nos lo quiere dar, nos quiere entregar esa riqueza, pero usted y yo tenemos que conocer su valor. Por eso estamos enseñando. ¿Están conmigo? Entonces, a partir de hoy tu oración tiene que cambiar. Es muy importante, mire, ¿por qué pedir ser fortalecido en nuestro hombre interior por su Espíritu? Mire, porque el propósito de ese fortalecimiento es que el creyente en Cristo disfrute de la presencia de Cristo en su corazón. Disfrute de la presencia de Cristo en su corazón, porque hay muchos cristianos que se convirtieron, su espíritu se llenó de luz, su alma de gozo, su mente cobró luz, cobró inteligencia, su cuerpo se sanó, pero después de 1 año, de 2 años, vive un recuerdo, y lo que hoy tiene es religión, no la vida abundante. ¿Te acuerdas cuando te convertiste recién? No faltaba ningún culto. Te convertiste recién y había un gozo, había una alegría de servirle al Señor, no te importaba nada, llovía y ahí estabas. Hacía calor, ahí estabas. Ahí estábamos. ¿Y hoy? Religiosidad. Entonces, Padre, te pido por favor la presencia de tu Espíritu Santo para que el gozo, esa experiencia pasada, yo no viva de una experiencia pasada, sino de una relación profunda contigo. Padre, dame el Espíritu Santo para que yo pueda ser fortalecido en mi hombre interior y que sea consciente de que la presencia de Cristo está aquí y podamos disfrutar de esa vida abundante mediante la presencia de Cristo. Vamos a Efesios, el mismo capítulo, versículo 16 y 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, las 4 dimensiones del amor de Dios, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede. No hay mente, no hay conocimiento. Si juntáramos las 7,000 millones de personas que están en este planeta Tierra, gente pensante, juntáramos todo ese pensar, ese coeficiente, esa inteligencia, esa ciencia, excede. No vamos a poder conocer a Dios, porque Dios está por encima de todo eso. Su conocimiento, su sapiencia, su sabiduría excede. No podemos atraparlo, no podemos entender con la mente finita, pero ahí tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, apreciados, en tu oración, en mi oración, ¿por qué pedir el ser fortalecido en nuestro hombre interior? Mire, porque el fortalecimiento hace que el creyente en Cristo pueda disfrutar de la presencia de Jesús en su corazón de una manera constante y permanente. Leemos Romanos capítulo 5, verso 11. Mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Fortalece nuestro hombre interior, nuestra alma. Dice, porque los que son de la carne, está hablando del hombre natural, que no nació de lo alto, que no tiene esta bendición que usted y yo tenemos, la presencia del Espíritu Santo de Dios, piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en el placer, en el pecado. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Aquí no está hablando de un misticismo, hombre místico, mujer místico, que deja de trabajar, que deja de estudiar y que se sienta bajo el mango a tomar té aguardando el regreso de Cristo. Está hablando de un hombre espiritual. Ese hombre que Dios creó en el Edén, que se alteró su contenido interno. Porque ahí Tesalonicense dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Dios creó al hombre, espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Espíritu, el espíritu era en Edén, antes de la caída en Adán, era el jefe, era el dueño de la empresa. Espíritu, luego viene el alma. El alma se sometía al espíritu porque el espíritu estaba sometido y sujeto a Dios. Dios es espíritu y Dios creó al hombre espíritu, alma. Y en el alma está ahí los tres elementos: la razón, capacidad de pensar, de razonar, las emociones, capacidad de sentir, y la voluntad, capacidad de tomar decisiones. Espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, puso al alma justo ahí en el medio. En el medio. ¿Para qué? Para que al ser influenciado por el Espíritu de Dios, el alma le dé orden al cuerpo, y el cuerpo, que tiene relación con los elementos de afuera a través de los 5 sentidos, esté alineado el espíritu, el alma y el cuerpo a la voluntad de Dios para que éste cumpla el propósito del Señor. ¿Qué pasó en el Edén? Se alteró. Hoy el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, dice el apóstol Pablo. No entiende por qué. Porque el diablo logró alterar al hombre interior. Hoy todo nacido de mujer ya no es más el espíritu quien gobierna su alma. Es alma, es espíritu y es cuerpo. Y cuando el hombre pecó, su espíritu se separó de Dios y pierde el rumbo, pierde el norte, como ese globo que usted le abre así, el globo inflado, sin rumbo ni norte. ¿Me está siguiendo? Entonces hoy es el alma la que le da orden al espíritu, y como el espíritu se separó de Dios, el espíritu nuestro está muerto. Por eso la gente peca. Entonces el alma, mire, se pone de acuerdo con el cuerpo, y el cuerpo, que le gusta el pecado, le gusta esto, le gusta lo otro, lleva al hombre a la destrucción, lleva al hombre a la condenación. Bendito sea Dios. El segundo Adán fue del cielo, espíritu vivificante. Y cuando usted y yo le entregamos a Cristo nuestro corazón, ¿qué hace Dios? Vuelve a recrear al hombre de adentro, pone en ese orden que Él creó, espíritu, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que usted y yo hoy tenemos aquí dentro. Nuestro hombre interior se organizó, volvió, mire, a su estructura original, y es el Espíritu de Dios que usted y yo tenemos que dejar que influencie sobre nuestra alma, sobre nuestra mente, emoción, voluntad, para que el cuerpo también obedezca al hombre de adentro. Y usted va a entender que somos soberanos. Dios nos entregó la soberanía sobre nuestro sistema, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro hombre interior. El alma es la que decide. Si hay problemas en tu casa, problema económico, es porque estás tomando una mala decisión. Y muchas veces le queremos culpar al diablo de esto, de lo otro, y somos nosotros quienes hemos tomado la mala decisión. Por eso que es importante que usted y yo, para ser hombres y mujeres espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios de una manera abundante. Pues ya entró Cristo. Alimentar nuestro espíritu. Alimentar nuestro espíritu, ¿para qué? Para que nuestro espíritu sea otra vez el gerente, el jefe, influenciando sobre el alma, y el alma sobre el cuerpo, para que se alinee y el Espíritu de Dios pueda fluir y cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Están conmigo? Y si no están, síganme. Porque son de la carne, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto no es un misticismo, mire, loco, tarado. No, esto es
el más alto nivel de vida donde usted y yo nos manejamos por lo que está escrito en la palabra, y de ahí se desata la bendición, el gozo, la alegría. Por eso es importante que usted y yo entendamos en nuestra oración: Padre, dame de tu espíritu. Es decir, que mi espíritu humano se vuelva a conectar contigo, permanezca conectado, para que la fuerza, la fortaleza yo reciba y influenciar sobre esta alma, sobre la mente, sobre la emoción, sobre la voluntad. Porque mi alma muchas veces dice: mira lo que te hizo, no le perdones, guarda rencor. El pensamiento que está viciado con las cosas que vemos, las cosas que leemos y oímos, mire, otra vez la presencia, la palabra de Dios puede empujar, limpiar la mente y tener esa claridad y andar en esta vida como anduvo Jesús y como ese diseño original. Seguimos 8:6, porque el ocuparse de la carne, que es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si tú sigues los dictados de tu naturaleza pecaminosa, los dictados de tu mente, si no los renuevas, vas a seguir dándole satisfacción a tu naturaleza pecaminosa, a tu carne, porque eso es lo que conoces. Pero, mire, eso te va a llevar a la muerte. Pero si tú cultivas la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, obediencia a la palabra, tu espíritu va a crecer y de ahí vas a, mire, obtener vida en tu área económica, en tu relación matrimonial, en todos los aspectos en tu cuerpo. Mire, va a haber vida, la vida de Dios. El ocuparse de la carne, el hacerle caso a tus apetitos carnales, mire, de una mente no renovada, de un alma no renovada, te va a llevar al desastre. Pero si tú renuevas tu mente, tu corazón por la palabra y le pides: Dios, fortalece mi hombre interior por tu espíritu para que yo pueda entender tu palabra, eso te va a llevar a la vida abundante y a la presencia del Señor eternamente y para siempre. ¿Se entendió? Versículo 7. Por cuanto los designios de la naturaleza pecaminosa de la carne, la que hemos heredado de Adán y Eva, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre natural no puede obedecer la ley. Usted no puede, mire, por un esfuerzo cumplir la palabra. Es el Espíritu de Dios dentro de usted, dentro de mí, que nos capacita para obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque Él es quien viene a cambiar nuestra naturaleza interna. Vea usted el mango. ¿Acaso el mango está haciendo? Salió naranja. El mango naturalmente da mango. Ahí está. Noviembre, diciembre, enero. Ahí feliz. Ojalá mango. Ojalá mango porque es mango. La naranja, da naranjos. La sandía. Por su naturaleza. Ahora, el hombre natural, el hombre religioso: ya pórtame bien. Yo me porté bien, voy a festejar allá que me porté bien con unas cuantas portadas mal. Hasta festejar con 3-4 litros de ñoño porque me porté bien. ¿Me está siguiendo? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es necesario nacer de nuevo. Lo que pasó con usted, lo que pasó conmigo. A mí nadie me dice: deja de fumar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. El Espíritu Santo que está dentro de mí me da un codito y me dice: eso no es lo nuestro. Y otra cosa, como la naturaleza interna fue cambiada, a usted ya no le interesa el pecado. No practica usted el pecado. ¿Verdad que es así? Por cuanto, versículo 8. Y los que viven según la carne, según la naturaleza pecaminosa no regenerada, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí hay que hacer un alto, un paréntesis y mirarnos un poquito, hacernos un check-in. ¿Está el Espíritu de Dios en ti?
Porque si está el Espíritu de Dios en ti, vas a amarle a Jesús, vas a amar su palabra, vas a amar el servirle, vas a amar la pureza, vas a amar la santidad. Y eso te va a producir un gozo, una alegría, una satisfacción, una vitalidad, una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque estás unido a la vida. Si no estás unido a la vida, mire, entonces tu naturaleza carnal, vas a querer quedarte en tu casa a ver televisión, querer tomar cerveza, fornicar, adulterar, ver pornografía, porque los designios de tu carne es contra el Espíritu. Pero si tú alimentas más al Espíritu, vas a aborrecer a lo otro, porque lo otro es lo que te lleva a la condenación. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de ti, si tú lo cultivas, ese Espíritu te va a vivificar, y cuando mueras, tú mueres con el sueño. Y cuando suena la trompeta, vas a resucitar de entre los muertos. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, o si es que el espíritu de la religiosidad mora en ti, todo tiene sus características. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. ¿Por qué? Pedir ser fortalecido en nuestro hombre interior. Hemos dicho, para disfrutar de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Número 2, para que seamos consolidados en el amor sincero a Dios y a Cristo y a los demás. Leemos el verso 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5, por favor. Entonces, Padre, yo quiero ser fortalecido por tu Espíritu en mi hombre interior. ¿Para qué? Para que yo pueda amar sinceramente a Dios, su palabra, pueda amar sinceramente a los hermanos, a los perdidos, porque si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, no le vamos a amar a los que están perdidos. Vamos a estar tranquilos aquí en la banca, no vamos a querer discipular, no vamos a querer evangelizar. Total, yo ya soy salvo. Pero cuando está el amor de Dios, nos constriñe. Señor, yo ya soy salvo, mi casa ya está salva, pero está mi vecino, está mi tío, oro, ayuno por ellos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mi corazón. Deuteronomio 6, 4, 5, que dice: oye Israel, oye pueblo de Dios, oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, naturaleza emocional, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Los tres elementos: de todo tu corazón, la emoción, la voluntad, mire, y la naturaleza física. Hay que amar a Dios. Hay muchos que se convierten, pero se quedan en el nivel de la conversión racional. Saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y vienen a la iglesia porque están convencidos. Se convirtieron racionalmente, pero no se convirtieron emocionalmente. ¿En qué sentido? Vienen, tocan tambo, hacen todo, pero emocionalmente no están apasionados por Jesús. No aman a Jesús, no predican a Jesús, no aman su palabra. Miren, no buscan la pureza, no buscan la santidad, no buscan estar cerca de Jesús, no buscan la amistad con el Espíritu Santo, porque no están convertidos emocionalmente. Y por lo tanto, su voluntad es una voluntad, mire, doble suque, doble voluntad, de doble ánimo. Hoy le amo a Jesús, mañana no le amo a Jesús. Hoy leo su palabra, mañana no le. Hoy yo siento irme a la iglesia y voy corriendo a la iglesia. Mañana no siento irme a la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, razón, con todo tu corazón, la emoción y con toda tu voluntad. ¿Me estás siguiendo? Entonces ahí el hombre interior se fortalece por medio del Espíritu de Dios para amar a Dios y a los demás con todo el corazón y de una manera sincera. Entonces, ¿por qué es importante pedir ser fortalecido en nuestro hombre interior para que el propósito de Dios se establezca en el creyente? Disfrutemos de su presencia, estemos consolidados en ese amor sincero. Número 3, para que comprendamos y experimentemos el amor de Cristo. Mire, en nosotros, Efesios 3, 18 y 19, experimentar el amor de Cristo. Sin su Espíritu Santo usted no va a experimentar el amor de Cristo. Mire, vamos a creernos culposo, nuestro yo culposo va a tener más fuerza. El diablo de afuera te va a decir: mira, hiciste eso, Dios no te ama, mira, no te sanó, no esto, no lo otro. Pero cuando usted entiende por el Espíritu de Dios que está lleno en tu corazón, que Dios te ama y que no hay forma de escaparnos de su amor, y que no hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos y hacer cosas para que Dios nos ame más,
Dios nos ama. Y al comprender eso por medio del Espíritu Santo, entonces le decimos, Señor, esto es lo que soy, a no ser que tú me cambies. Señor, esto es lo que soy. Padre, te ruego que tú trabajes dentro de mi Espíritu Santo, ayúdeme, fortaléceme en estas áreas. ¿Qué dice ahí? Seáis plenamente capaces de comprender. Por medio del Espíritu de Dios solamente vamos a ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Muchas veces no comprendemos el amor de Cristo. Alguien nos ofendió y ya el rencor, el resentimiento, el odio contra esa persona. Ya no le miramos, no le saludamos, le quitamos de nuestro WhatsApp, chao. Pero cuando está el amor de Dios en nuestros corazones, podemos amar aún a nuestros enemigos. Podemos amar aún a aquella persona que nos ha insultado y podemos bendecirle. No es que aquel que te está insultando, te está calumniando, te está agrediendo, ya sea tu esposo o tu esposa, vos le tengas que estar colgado de su cuello, mi amor, yo te amo. No, lo que está diciendo aquí, el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos capacita, mire, para entenderle a ese pobre hombre, a esa pobre mujer, y tenemos la capacidad de bendecirle y decir, Señor, mire, me dejó con un ojo morado. Señor, me quitó plata de la billetera. Señor, no me respeta, no me hace el borí como yo quiero. Su borí siempre es cuadrado en vez de redondo, pero yo le perdono, Señor, le bendigo. ¿Por qué? Porque usted está lleno del amor de Dios, usted está llena de la presencia del Señor y usted puede aguantarle a su esposo que es el brujo del 340. Y él, que está lleno del Espíritu Santo, te aguanta a vos que sos la bruja del 520. Con todo respeto. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo lo que quiero decirle? Dios, dame de tu Espíritu el ser fortalecido en mi hombre interior. Terminamos. Cuando usted y yo le pedimos al Señor, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, fortalecido en el poder de tu Espíritu Santo, ¿qué es lo que uno gana? Mire, aquí el verso 19, leemos por favor, ahí Willy, el verso 19, podemos hasta inclusive decirle, Señor, yo quiero ser lleno de la plenitud de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que Dios exprese a través de nosotros en cualquiera sea, en circunstancia de abundancia, en momentos de carestía, de dolor, mire, de insulto, de lo que sea, de escasez, se puede expresar el amor de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se expresó? A través de Pablo. ¿Se acuerda usted? Pablo en la cárcel, por predicar el Evangelio, fue tirado a la cárcel. Y en ese marco, en ese contexto que dijo él, Padre, orando, le escribe a Timoteo, la última carta dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque él estaba fortalecido en su hombre interior con la riqueza, la fuerza del Espíritu Santo de Dios, y él pudo perdonar, y en ese marco de injusticia, de males, él pudo manifestar la gloria, la gracia, la presencia, el carácter de Dios, perdonando. ¿Me estás siguiendo? Entonces, tu oración, mi oración, Padre, yo quiero ser fortalecido en mi hombre interior por tu Espíritu, a fin de que habite Cristo por la fe en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo sea capaz de entender y de comprender tu amor, que es tan ancho, que ñande ya paite bebe, que es tan profundo, Señor, que no tiene techo. Tu amor, que excede todo conocimiento. Lo mismo pido, Señor, para mi esposo, pido para mi esposa, pido para mis hijos, pido para mi vecino, pido para mis líderes, pido, Señor, para mis discípulos, que ellos sean fortalecidos en su hombre interior, para que siempre decidan por lo que está escrito, no por los dictados de su carne y de su mente. ¿Y usted va a ser un hombre feliz? Usted va a ser un más que vencedor en cualquiera sea la circunstancia o el terreno donde usted le toque vivir. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido la importancia de tener esta riqueza que ganó Cristo en la cruz del Calvario, el poder ser fortalecido por tu Espíritu en nuestro hombre interior,
porque nuestro hombre interior perdió su identidad, perdió comunión con Dios, pero en Cristo recuperamos todo eso y podemos llegar a la estatura, a la medida de ese varón perfecto, la que Cristo tuvo y obtuvo estando aquí en la carne. Espíritu Santo, queremos ser fortalecidos por tu Espíritu en nuestro hombre interior, y esa va a ser nuestra oración a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.